Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el teorema fundamental de la aritmética, vamos a ver algunos criterios de divisibilidad y luego veremos algunos problemas que se resuelven utilizando las herramientas que vamos a discutir previamente. Así que sin más preámbulo, vayamos a lo que nos dice el tema fundamental de la aritmética. El teorema nos dice que todo natural, todo n perteneciente a los naturales mayor que 1 es primo o producto único de primos. A estos números los llamamos números compuestos, si están formados por un producto de primos. Y aquí yo resalto la palabra único. Esto va a ser muy útil a la hora de resolver problemas porque, como dice aquí la nota, todo natural tiene una descomposición única en factores primos. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, 5 es un número primo, entonces 5 lo podemos escribir simplemente como 5. El 161, por ejemplo, es 23 por 7 y lo podemos escribir como 23 por 7 y esta factorización es única en factores primos, es decir, no hay otra forma de escribir 161 como un producto de factores primos que no sea la que estoy dando aquí. Bien, vamos ahora a ver algunos criterios de divisibilidad y si les parece luego veremos algunos problemas. Bien, el criterio de divisibilidad para el 2, es decir, ¿cómo sabemos si un número es un múltiplo de 2? Bueno, si un número tiene su último dígito par, por ejemplo, 102. 102, su último dígito es 2, 2 es par, por lo tanto 102 es divisible entre 2. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos, y aquí déjenme destacar que este símbolo aquí se llama sigma y es lo mismo que decir la suma. Entonces, si la suma de los dígitos es múltiplo de 3, entonces el número también va a ser múltiplo de 3. Para el caso de 4, para que un número sea divisible entre 4, sus dos últimos dígitos tienen que ser múltiplos de 4. Entonces, por ejemplo, 416 es un múltiplo de 4, porque 16 es un múltiplo de 4. Para el caso de 5, su último dígito tiene que ser o 0 o 5. Para el caso de 6, para que un número sea divisible entre 6, debe cumplir los criterios del 2 y del 3. Entonces, su último dígito tiene que ser par y la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. Si eso ocurre, entonces es un múltiplo de 6. ¿Bien? Ahora, para el 7, esto es un poquito más complicado. Lo que hacemos es tomar el número inicial, le quitamos el dígito en la posición de las unidades y ese dígito lo multiplicamos por 2 y hacemos la resta entre el número inicial, el número inicial luego de quitarle la cifra, la última cifra, menos 2 por la última cifra. Creo que va a quedar más claro con un ejemplo. Por ejemplo, 322, disculpen, lo podemos dividir lo podemos cortar, ¿no? Entre 32 y 2. Aquí tomamos la última cifra y la cortamos y la separamos. Y luego hacemos 32 menos 2 por 2, ¿bien? Y si ese número es un múltiplo de 7, entonces el número inicial es un múltiplo de 7. En este caso, por ejemplo, la resta nos da 28, 28 es un múltiplo de 7 y por lo tanto 322 es un múltiplo de 7. Para el caso de 8, sus últimos tres dígitos son múltiplos de 8, entonces el número inicial es múltiplo de 8. Es muy parecido al del 4 y el 2, si se fijan. Y esto va a ser así para todas las potencias de 2. Luego, para el caso de 9, si la suma de los dígitos del número es múltiplo de 9, entonces el número va a ser divisible entre 9. Para el caso de 10, si su último dígito es 0, entonces es múltiplo de 10. Y finalmente para el caso de 11, un número es divisible entre 11 cuando tomamos la suma de sus dígitos en las posiciones pares y la restamos a la suma de los dígitos de las posiciones impares. Aquí ven que dice dígitos pares, debería decir en posiciones pares, ¿ok? Y de la misma manera para los dígitos impares. Y me gustaría daros un ejemplo, por ejemplo, 539. Lo que tomamos es los dígitos en las posiciones impares, que son el 5 y el 9.
O sea, esta sería la posición 1, 2 y 3. Entonces las posiciones impares 1 y 3 hacemos 5 más 9 menos 3. 5 más 9 menos 3 es 11 y por lo tanto 539 es un múltiplo de 11. Porque este número nos dio un múltiplo de 11. Bien. Y bueno, ahora antes de adentrarnos a hacer algunos problemas, me gustaría hacer 3 observaciones que surgen, o de esto, que surgen, bueno, ya vamos a ver, de lógica bastante básica y que van a ser útiles para resolver problemas. Bien, entonces lo primero es que si A divide a B, y ven que yo les marqué la barra, que digamos, esta barra es simplemente, quiere decir que A divide a B, o que son otras palabras que B es un múltiplo de A. Entonces, si A divide a B, entonces A divide a B por C, cuando obviamente C pertenece a los naturales. Es bastante evidente eso, pero es una observación interesante. La segunda observación es que si A divide a B y A divide a B más C, entonces A divide a C. Una forma de ver esto es, por ejemplo, B más C dividido a... Esto sabemos que va a pertenecer a los naturales porque estamos diciendo que A divide a B más C. O sea, por lo tanto la división tiene que de ser un número natural, ¿no? Pero también B más C sobre A lo podemos escribir como B sobre A más C sobre A. Bien. Y como dijimos que A divide a B, entonces esto también pertenece a los naturales. Y por lo tanto, esto debe pertenecer a los naturales también. Y eso implica obviamente que A divide a C tal como queríamos. Por último, la última observación es que hay infinitos números primos. Bien. Bueno, habiendo visto estas observaciones, vayamos a hacer problemas, ¿les parece? El primer problema que me gustaría comentar con ustedes dice lo siguiente. Hallar todos los D pertenecientes a los naturales, tal que existe algún n, no para todo n, tal que existe algún n que cumple la siguiente condición. D divide a n cuadrado más 1 y D divide a n más 1 al cuadrado más 1. Pausen el video y cuando tengan la solución, despausen. Bueno, la solución es la siguiente. Claramente, como D divide a n cuadrado más n más 1 al cuadrado más 1, es n más 1 al cuadrado más 1 es simplemente n cuadrado más 2n más 2. Y también sabemos que D divide a n cuadrado más 1. Por lo tanto, si recordamos la segunda observación, como A divide, en este caso D, divide a ambos, entonces claramente D va a dividir a la resta o a la suma. En este caso nos interesa hacer la resta para sacarnos encima al n cuadrado. Entonces restamos ambas expresiones y sabemos que D va a dividir a esta resta. Por lo tanto, D divide a 2n más 1, que es simplemente restando estas expresiones. Y bueno, también sabemos que 2n más 1 al cuadrado es 4n cuadrado más 4n más 1. Y claramente si D divide a 2n más 1, D va a dividir a 2n más 1 al cuadrado. Es bastante evidente, ¿no? Entonces D va a dividir a 4n cuadrado más 4n más 1, ¿no? Pero también sabemos, si recordamos bien el comienzo, que D divide a n cuadrado más 2n más 2. Por lo tanto, si multiplicamos esto por 4, D debería seguir dividiendo al producto este. Por lo tanto, D divide a 4n cuadrado más 8n más 8. Y como recién mencionábamos que también D divide a 4n cuadrado más 4n más 1, porque D divide a 2n más 1 al cuadrado, entonces la resta, de vuelta hacemos la resta, y esta resta también tiene que ser divisible entre D. Pero la resta, ¿cuánto da? Bueno, si es una simple aritmética, esto nos da 4n más 7. Y si juntamos la segunda expresión esta con la primera, que D divide a 2n más 1, vemos que multiplicamos por 2 la primera y tenemos que D va a dividir a 4n más 7 menos 4n más 2. O sea que D va a tener que dividir a 5. Pero 5 es un número primo, por lo tanto sus únicos divisores son 1 y 5.
entonces D necesariamente tiene que ser 1 o 5. Acá, para este problema, lo fundamental era encontrar formas ingeniosas de factorizar algunos números y cancelar los n cuadrados hasta llegar a una forma más reducible con la que se podía trabajar. Y bueno, en este caso llevamos un número primo, pero incluso si da un número compuesto, luego calculamos sus divisores y D podría ser cualquiera de ellos si luego encontramos un n que verifica. El último paso entonces es buscar un n que verifica. Esto se los voy a dejar como una tarea. Ya les adelanto que el caso d igual 1 es trivial porque cualquier número es divisible entre 1. Pero les recomiendo, los invito a buscar un n tal que 5 divida a n más 1 al cuadrado más 1 y a n cuadrado más 1. Bien. Ahora veamos un segundo problema. Y el problema dice lo siguiente. Hallar todos los n naturales tal que 2 a la 8 más 2 a la 11 más 2 a la n es igual a k al cuadrado, o sea, a un cuadrado perfecto para algún k perteneciente a los naturales. Así que de vuelta pausen el video y cuando tengan la solución, la vemos juntos. Bueno, vamos a la solución entonces. Primero que nada, observemos que 2 a la 8 más 2 a la 11 es 48 al cuadrado. Esto es simplemente hacer las cuentas, digo, no hay mucho más para eso. Entonces, la expresión se nos reduce a k al cuadrado es igual a 48 al cuadrado más 2 a la n. Pero aquí podemos aplicar el producto de a más b por a menos b, que esto sabemos que es a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Entonces aplicamos esta regla, si se quiere, o este dato, y por lo tanto obtenemos que k menos 48 por k más 48 es igual a 2 a la n. Y aquí es donde entra en juego el teorema fundamental de la aritmética, porque observemos que 2 a la n es una potencia de un primo, porque 2 es primo. Por lo tanto, todos los divisores de 2 a la n van a ser potencias de 2. ¿Por qué? Bueno, porque la descomposición factorial de 2 a la n es justamente 2 a la n, y por lo tanto los únicos divisores que amerita son cosas que dividen a 2 pero no dividen a ningún otro número, y por lo tanto son potencias 2 también. Entonces sabemos que k-48 y k-48, al ser divisores de 2 a la n, van a tener que ser potencias 2. Por lo tanto podemos escribir k-48 igual 2 a la a y k-48 igual 2 a la b, donde a más b suman n, obviamente, ¿no? Y aquí observemos que b es mayor que a, porque k-48 es mayor que k-48, ¿no? Bien, ahora vamos a restar estos números y veamos que k+48 menos k-48 se nos cancelarían las k's y obtendríamos 96, que es 48 por 2. Y eso, si recordamos que k-48 era 2 a la a y k+48 era 2 a la b, es 2 a la b menos 2 a la a. Pero recuerden que como b mayor que a, podemos tomar factor común 2 a la a, ¿no? Sacamos factor común 2 a la a y obtenemos que 2 a la a por 2 a la b menos a menos 1 es igual a 96. Y 96, su descomposición factorial es 2 a la 5 por 3. Observemos que esta parte aquí debe ser impar, ¿no? Y esta parte aquí obviamente es par, a menos que a sea 0. Pero como a no puede ser 0, porque si a es 0 esto queda impar, y esto sabemos que es impar, por lo tanto nos debería dar un número impar, pero 96 es par. Entonces sabemos que a va a ser mayor o igual que 1. En particular, a tiene que ser igual a 5, porque notemos que todos los factores 2 de esta expresión están acá, y todos los factores 2 de 96 están acá. Por lo tanto, 2 a la a debe ser igual a 2 a la 5, y por lo tanto a es igual a 5. Y también observemos entonces que todos los factores impares están acá, pero 3 es el único impar aquí. Por lo tanto, 2 a la b menos a,
menos 1 tiene que ser igual a 3, lo que es igual a decir que 2 a la b menos a tiene que ser igual a 4. Y por lo tanto, b menos a tiene que ser 2. Y como dijimos que a era igual a 5, entonces b es 7. Y observemos que nos habíamos planteado al comienzo que a más b era igual a, a más b igual a n. Por lo tanto, a más b es igual a 7, que es igual a n, y esta es nuestra única solución. ¿Bien? Bueno, veamos ahora un último problema. Sea A el conjunto de los números naturales tal que si x pertenece a A, entonces los divisores primos de x se encuentran en el conjunto 5, 7, 11, 13, 17. Demostrar que si tomamos 33 números del conjunto A, el producto de dos de ellos es seguro un cuadrado perfecto. No de todos, pero si tomamos dos de esos 33, nos va a dar un cuadrado perfecto. Entonces les repito, x pertenece a A tal que x solamente se puede escribir como el producto de estos factores primos elevados a algún exponente, obviamente. Entonces, teniendo esa consideración de x, demostrar lo siguiente. Pausen el video y cuando tengan la solución, la vemos juntos. Bueno, veamos la solución. Lo primero que voy a hacer es nombrar a n1 hasta n sub 33 a los números que voy a elegir, ¿bien? Y claramente, como les comentaba antes, vamos a ver que son de la forma 5 a la a por 7 a la b por 11 a la c por 13 a la d por 17 a la e, donde a, b, c y d son naturales mayores o iguales que 0. Y esto lo sabemos por el teorema fundamental de la aritmética. ¿Por qué? Porque como los únicos factores primos que dividen estos números son ellos, su descomposición factorial va a incluir solamente a estos números, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es asociar un vector a cada n sub i. Y ese vector va a ser una lista esencialmente de 5 números. Esos números van a ser los exponentes de cada uno de los 5 primos que divide al n sub i, donde obviamente estos números pueden eventualmente ser 0 si hay alguno de estos primos que no divide al número. Bien, entonces asociamos este vector a cada n sub i. Vamos a evaluar cada vector según la paridad de sus elementos. Con esto me refiero que vamos a crear una cierta cantidad de tipos de vectores, donde cada uno de estos tipos va a ser clasificado según su paridad. Entonces, por ejemplo, un tipo va a ser que todos son pares. Otro tipo va a ser que todos son impares. Otro tipo va a ser que A es par, B es impar, C es par y D y E son pares, por ejemplo. En total, ¿cuántos tipos tenemos? Bueno, A puede ser par o impar, de la misma manera que B, C, D y E. Por lo tanto, tenemos 2 a la 5, porque tenemos 5 números, posibilidades. Es decir, hay 2 a la 5 tipos de vectores. Y 2 a la 5 justamente es 32. Pero recordemos que nosotros tomábamos 33 números. Por lo tanto, como hay 32 tipos y 33 vectores, necesariamente hay algún tipo que está repetido. Es decir, hay dos vectores que caen bajo la misma bolsa, que digamos. Bien, esto se puede ver más formalmente como el principio de Palomar y lo vamos a ver en un video siguiente. Pero por el momento simplemente entiendan que como tenemos 33 números y hay 32 tipos, si yo empiezo a colocar cada número en una bolsita, ¿no? Eventualmente voy a tener que poner dos números en la misma bolsa, porque hay más números que bolsas, así de fácil. Entonces, sean n sub i y n sub j los dos números que son del mismo tipo, pueden haber más, pero sabemos que seguro hay dos. Sean estos, entonces claramente, como son del mismo tipo, sabemos que a sub i y a sub j tienen la misma paridad, de la misma manera que b, c y d, b sub i y b sub j, y así sucesivamente tienen la misma paridad. ¿Pero qué sabemos de dos números con la misma paridad? Bueno, su suma va a ser divisible entre 2, y esto es muy fácil de ver.
con casitos, ¿no? Porque si los dos son impares, por ejemplo, son de la forma 2k más 1 más 2j más 1, esto es igual a 2 por j más k más 1, y por lo tanto divisible entre 2. Y si los dos son pares, obviamente la suma va a ser par, claramente, ¿no? Entonces sabemos que 2 va a dividir a sub i y más a sub j. De la misma manera que va a dividir a b sub i más b sub j, y así para c, d y e también. Por lo tanto, el producto de estos dos números, recordemos que cuando multiplicamos números con la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Esto es a la b más c. Entonces, como hay que sumar los exponentes al multiplicar, lo que obtenemos es 5 a la a más a sub i más a sub j, y así para estos exponentes. Pero recordemos que estos exponentes son todos pares, justamente porque son divisibles entre 2. Digamos que como son todos divisibles entre 2, se pueden dividir todos entre 2 y elevar al cuadrado todos, es lo mismo, y por lo tanto es un cuadrado perfecto. Entonces queda demostrado que existe una pareja n sub i y n sub j tal que su producto es un cuadrado perfecto, tal como queríamos. Eso concluye el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y hayan aprendido algo nuevo. Y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Saludos.